Buenos días a todos, a todas. Un inmenso gusto estar acá acompañando a todos aquellos que hacen mucho por la nutrición, por la situación social y por mejorar la realidad de la Argentina. Un honor estar acá junto a Alberto Fernández y todos aquellos que están trabajando para transformar una realidad social que se ha puesto complicada. En la Argentina hay algo más grave que una crisis. Hay un problema del conjunto de la sociedad. Tenemos un problema de hambre. Hambre es comer salteado. Hambre es un mate cocido y un pedazo de pan a la noche. Hay un problema de malnutrición. Fideos, harina y arroz todos los días. Hay un serio problema en la Argentina con el trabajo. 300.000 personas se quedaron sin trabajo. Quienes tienen trabajo la llevan y tienen muchas dificultades y ha bajado el nivel de consumo. Hay un problema de endeudamiento de las familias. Hay un problema del conjunto de la sociedad. De todos los problemas sociales, hay dos que son más graves y que hoy se han consolidado en la Argentina. El primero es el costo de los alimentos. Está claro que en la Argentina comer es cada vez más caro, es cada vez más complicado y cada vez le cuesta más a una familia acceder a la canasta básica de alimentos. El segundo problema es el endeudamiento de las familias, que como no alcanza la plata, como subieron tanto los costos fijos, como hay que pagar luz, gas, agua, alimento, transporte, combustibles, las familias se endeudan. De los dos problemas más graves que tiene la Argentina, tenemos hoy, a iniciativa de Alberto Fernández, la presentación de una política de Estado argentina contra el hambre. Queremos partir de una base. Para que haya modelo de desarrollo en la Argentina, todos tienen que poder comer. Para reconstruir el mercado de trabajo en la Argentina, todos tienen que poder comer. Para construir una sociedad integrada y articulada, todos tienen que poder comer. No es lo mismo comer que no comer. Y entonces arrancamos con una primera iniciativa, creo yo la más importante de todos, que es una gran convocatoria para resolver el problema del hambre en la Argentina. En los últimos tiempos, lo que ha sido un centro comunitario se transformó en un merendero. Lo que era un merendero se transformó en un comedor. Lo que era un comedor, además también dan viandas, porque hay gente grande que no quiere ir, y entonces los chicos se llevan las viandas para su casa. Está claro que se ha desacomodado el tema alimentario. Nadie tiene datos, pero todos creemos que se ha duplicado la cantidad de comedores en los últimos tiempos. De todos los datos que uno toma en la Argentina sobre el desempleo, sobre la pobreza, sobre la macroeconomía, de todos los datos hay uno que a mí me parece el verdaderamente más grave. Y es que mes tras mes baja el consumo de leche en la Argentina. Estamos en el consumo de leche más bajo de los últimos 29 años. Eso no puede pasar. Bajó 13% el consumo de leche en la Argentina en el último año. La Argentina, todos los gobiernos, todos han hecho programas para que las madres le den leche a sus hijos. Todas las madres en la Argentina saben que los chicos tienen que tomar leche. Si baja el consumo de leche hay una sola explicación, y estamos ante una situación catastrófica, en lo que no nos puede pasar. Estamos rompiendo una línea. Hay un problema de hambre, hay un problema de malnutrición, y hay un problema de falta de educación nutricional saludable. Sobre esta base y sobre este diagnóstico, lanzamos la iniciativa de Alberto, lanzamos una política de Estado, no una política puntual de un área de gobierno, no un plan en el medio de una campaña, una política de Estado que es Argentina contra el hambre. Tiene una línea esta política y es: no puede haber hambre en la Argentina. Esta política se basa en dos grandes ejes. El primero es una gran convocatoria. Esto excede al Estado, excede a un dirigente social, excede a la buena voluntad de una empresa, excede a las universidades. Todos juntos, donde hay mucho que se está haciendo, tenemos que trabajar sobre esa base. Y es una gran convocatoria a constituir un consejo que dependa directamente de la Presidencia de la Nación, que haga un seguimiento, que haga informes periódicos, donde estén invitados todos: universidades, dirigentes sociales, sectores de la producción, los gobiernos provinciales, los municipios, el conjunto de la sociedad, sobre una base central, y es que tenemos que construir una política que sea duradera,
que la lleve adelante el gobierno de Alberto y los próximos 5 años. Tener una política de Estado, creo yo. Estamos queriendo hoy iniciar la primer política de Estado del siglo XXI en Argentina, y es establecer un criterio, una línea. No puede haber hambre. La convocatoria es una convocatoria amplia a todos, que va a tener un consejo y un observatorio. Esto es de verdad, no es para la foto, es en serio y de verdad. Un observatorio que va a hacer estudios, que va a hacer seguimiento, que va a hacer análisis de peso y talla, que va a seguir lo que se está hoy comiendo en la Argentina, que va a tener un trabajo fuerte de acompañamiento a los comedores, a los merenderos, a los comedores escolares. Partimos de una base, y que si un chico come mal, aprende mal, y si aprende mal se reproduce la pobreza. La Argentina tiene pobreza estructural por varias razones, pero la primera es porque se está comiendo mal, y a alguien que come mal se le va a complicar todo el resto. Con lo cual, esta gran convocatoria a una política de Estado que queremos que trascienda una campaña, que trascienda un gobierno, es constituir un consejo directamente asociado a la presidencia de la Nación, que dure los próximos 5 periodos en Argentina, que haga un seguimiento, un control, un observatorio, para ver los avances reales y que le informe al presidente avances, retrocesos, cómo está la situación del hambre en la Argentina. Ese consejo, ese observatorio, tiene una segunda parte, que tiene que ver claramente con un plan, con 5 ejes principales. Esto no es un plan cerrado, esto es una gran convocatoria a que todos participen sobre 5 ejes que tenemos que trabajar. Partimos de una idea, no hay que hacer nada fundacional en Argentina, hay un montón de gente trabajando, produciendo, llevando adelante acciones en la economía popular, movimientos sociales, empresas, un montón de gente poniéndole el cuerpo y haciendo universidades que están estudiando. Gobiernos provinciales que encaran muchas acciones. No queremos construir algo fundacional en un país que tiene una gran red de asistencia alimentaria, que tiene la mayor cobertura alimentaria de América Latina. Lo que queremos es consolidar una política de Estado, articular y generar un gran programa, un gran esquema que dependa de la presidencia de la Nación y que tenga un objetivo central, y es que en Argentina no puede haber hambre. 5 ejes como objetivos centrales. El primero, la canasta básica de alimentos tiene que ser accesible. No es lo mismo comer que no comer. La canasta básica de alimentos es distinto al resto. La canasta básica de alimentos tiene que ser accesible. Un conjunto de instrumentos a conversar y a plantear con todos ahí. Ley de góndolas, para que nadie tenga más del 30% de la góndola, estén todos los productos en la góndola. El desarrollo de varios centros de comercialización para fortalecer la economía popular, la economía social, los productores, los pequeños productores. Mecanismos donde claramente el Estado incentive, acompañe y fortalezca el desarrollo de la producción. Gran parte de los sectores pobres producen alimentos en la Argentina. Y hay que potenciar, generar, vincular la producción con el consumidor, lograr que lleguen efectivamente a las familias vulnerables, a las familias más pobres. El primer objetivo es la canasta básica de alimentos tiene que ser accesible de verdad. Ahí hay distintos mecanismos que tienen que ver con el reintegro del IVA, específicamente a las personas que están bajo programas sociales, que tiene que ver, como antes decía, con el tema de la góndola, que tiene que ver con un conjunto de instrumentos que garanticen lo básico. La canasta básica de alimentos siempre tiene que ser accesible a Argentina. No es solo en el marco de la emergencia. Hoy estamos en emergencia alimentaria, pero si no estuviéramos, la Argentina tiene que lograr siempre que la canasta básica de alimentos sea accesible. Queremos construir esa primer política y un conjunto de medidas alrededor. Una segunda política, un segundo eje, que es esta convocatoria, que es invitar a todos a que participen, que es invitar a las universidades a que planteen sus ideas, que es invitar a todos a ampliarlo. Un segundo eje es la producción de alimentos. Fortalecer las cadenas de comercialización. La Argentina tiene historia de programas sociales que han generado la producción de alimentos, que han acompañado la asistencia alimentaria, que han apoyado a la agricultura familiar, a mucha gente haciendo cosas. Fortalecer cadenas de producción, generar mecanismos para federalizar ese proceso, acercar y lograr que lo que produce gran parte de la gente en Argentina esté en el comedor y en el merendero mientras haya comedor y merendero, pero en esencia en las familias, cuando logremos lo básico, y es que las familias vuelvan a comer en su casa. No es solo un tema de hambre, no es solo un tema de malnutrición, es un tema de calidad nutricional, y entonces hay un tercer eje que tiene que ver con el acompañamiento, con distintos mecanismos. Uno es una tarjeta de alimentos, pero son varios mecanismos más, donde el punto clave es que la persona que compra alimentos, que tenga una tarjeta, que acceda a la compra de alimentos, tenga un seguimiento.
Nosotros tenemos muchas prioridades en la Argentina, pero una clave, las madres que tienen chicos menores de 6 años, donde el consumo de lácteos, donde la alimentación es la clave en ese momento. Generar una gran política nutricional federal, donde tengamos no solo la reducción del costo de los alimentos de la canasta básica, sino el acompañamiento, el mejoramiento, el poder generar mecanismos para que un conjunto de nutricionistas, promotores de salud, promotores de desarrollo social de distintas áreas acompañen, lleven adelante la política junto con las familias. Cualquiera que consume y compra, automáticamente sale con la tarjeta lo que está comprando y en función de eso se puede hacer una gran política nutricional de mejora de la calidad de la alimentación. Hoy el tema central es el hambre, pero nosotros no queremos perder de vista que hay un tema de mejora de la calidad nutricional, de acompañar a las familias con niños más pequeños, de fortalecer lo que se come en la Argentina y de fortalecer la comensalidad en el hogar. El tercer eje central y claro tiene que ver con este esquema de un programa que va más allá del hambre, que tiene mucho de promotores, de gente que está trabajando, de convocar a todos, de articular con distintos mecanismos. El más llamativo seguramente va a ser la tarjeta de alimentos, pero con distintos mecanismos, donde el punto clave va a ser el acompañamiento y el seguimiento. Es una gran política de Estado de verdad. Acá no es algo momentáneo, de un momento, de un instrumento. Es sostener durante mucho tiempo una gran política de Estado en la Argentina. Un cuarto eje, tiene que ver con lo federal. La Argentina ha hecho muchos programas alimentarios, muchos, desde la vuelta a la democracia, muchos. No solo han sido poco federales en distintos momentos, sino que siempre hay alguien que en un escritorio se puso a escribir, hizo un PowerPoint y se le ocurrió hacer un único programa para un país que tiene 24 provincias y 2.200 municipios. Si una política sale bien en Godoy Cruz, Mendoza, es raro que la misma se pueda aplicar en 3 de febrero en provincia de Buenos Aires, o en Palpalá, Jujuy, o en Pico Truncado, Santa Cruz. Y si a alguien le sale bien esas 4, le faltan 2.196 todavía. Entonces, en vez de armar programas enlatados, acá viene un esquema federal, con gran participación de las provincias y los municipios, con un esquema de adaptación a las condiciones alimentarias, a la cultura alimentaria, al proceso de acompañamiento de cada provincia y de cada lugar de la Argentina. No es esto una iniciativa general, es en serio construir una política de Estado federal, cierta, en un país que tiene más de 35% de pobreza medido al 30 de junio, que tiene un alto nivel de inseguridad alimentaria, que tiene un serio problema de retroceso y de movilidad social descendente. La única manera de reconstruir es de abajo hacia arriba, es con desarrollo local, es desde las provincias, desde los municipios, un gran plan federal. Y finalmente, el punto que es quizás el más importante, y es la infraestructura básica. No va a haber una buena política alimentaria si no resolvemos el problema del agua en Argentina. No va a haber una buena política alimentaria si no articulamos con un gran esquema de infraestructura básica. No es solo la canasta básica de alimentos, no va a ser solo una tarjeta de alimentos, no es solo una política nutricional, es articular el conjunto y generar mecanismos para que se establezca una línea. Menos de esto no puede pasar en la Argentina. No puede haber hambre en un país que produce alimentos. El Estado tiene que garantizar el derecho a la alimentación, en conjunto y con todos. Esto es una gran convocatoria, a hacerlo en serio de verdad, a la primer política de Estado del siglo XXI en Argentina y un plan basado en 5 ejes con los que hay que conversar con todos, ver con todos, analizar, escribir y reescribir. No hay nada cerrado, son ejes centrales sobre la base de que hay mucha gente que tiene experiencia, que tiene historia, que le está poniendo el cuerpo, que lo está haciendo de verdad y que son los que saben con los que tenemos que trabajar. Cierro simplemente con 3 conceptos muy breves y le paso la palabra a Alberto Fernández, que es claramente a quien todos ustedes han venido a escuchar. El primero, quiero reiterar un punto clave. Esto es una política de Estado y como tal requiere que todos aquellos que tienen ideas, propuestas, acciones, planteen, se sientan convocados e incorporen sus ideas. Trasciende un gobierno, trasciende un área, no es alguien que se le ocurrió un programa y lo va a hacer y consigue un poquito de presupuesto para hacerlo. Es la primer política de Estado del siglo XXI. Una segunda cuestión central. Realmente la Argentina ha pasado una línea. Realmente esta crisis, esta catástrofe social ha quebrado algo que no se dio en otros momentos. Hubo momentos peores en la Argentina,
2001, 57% de pobreza y 28% de desocupación. Pero el esquema de que los alimentos todo el tiempo suben, no ha pasado. Y por eso este desacomodo. En el último tiempo, y me refiero a los últimos 4 semanas, se complicó del todo. Cayeron los ingresos de las familias. El gasista, el plomero, quien cose ropa en la casa, se quedó sin changa, sin trabajo. Cayeron los ingresos de las familias y subieron el costo de los alimentos. Por eso hay mucha más gente ahora en los comedores. Por eso hay más gente ahora en los merenderos. Por eso todas las áreas, todos los gobiernos están duplicando la cantidad de asistencia. Es un plan que articula ambas cosas y que pone el acento en que eso no puede pasar. Que no puede pasar que la canasta básica de alimentos sea inaccesible. Comer tiene que ser barato en la Argentina. Esa es una regla, no es un debate en un país que produce alimentos. Y finalmente, decir que estamos frente al gran desafío de evitar una cuarta generación de exclusión. La Argentina tiene 3 generaciones excluidas. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. 3 generaciones excluidas. Ese joven o esa joven ya es mamá o papá, sus chicos ya nacieron. Vamos a entrar a una cuarta generación de exclusión si no hacemos un cambio profundo, una política de Estado. Esta política de Estado tiene este objetivo. No solo lograr la base alimentaria, no solo un gran plan de acompañamiento para que la canasta básica sea accesible, sino que tenemos que evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza. Eso que alguien es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres y sus hijos van a ser pobres. Si partimos de la base, una gran política de Argentina contra el hambre, estaremos sentando las bases para construir un camino que resuelva el problema de la pobreza estructural. Simplemente pasarle la palabra a Alberto Fernández, agradecer a todos, a quien convoca a esto que es, creo yo, lo más importante que tiene Argentina. Argentina contra el hambre.